Hoy cocinamos una quiche hecha con puerro y queso de cabra. Vamos a hacer el corte y que está súper tierna, súper cremosa. Increíble cómo está de tierna. Mira qué corte que tiene. Está súper cremosa. Está, madre mía. Hoy nos vamos a regalar. Os invito a que la hagáis y que me digáis si os ha gustado. Nos vemos dentro. Empezamos estirando nuestra masa brisa. Vamos a estirarla y la vamos a precocinar. Como siempre, la vamos a precocinar a 200 grados. Aquí tengo un molde de 28 centímetros para hacer la quiche de puerro con queso de cabra. Vamos a ir estirando que sea una masa que nos quede fina. Ya tenemos nuestra masa estirada, así que la vamos a recoger con nuestro rulo y la vamos a pasar con el rodillo, a pasarlo en el molde. Está delicada porque la he estirado para que se quede fina la masa. Aquí tenemos ya nuestro molde engrasado y mantequilla, así que le vamos a poner nuestra masa brisa por encima y la vamos a ir acomodando . Aquí tengo esta masa que me ha sobrado de haberlo puesto en el molde, así que yo la voy a estirar y voy a hacer unas tiritas finas que le voy a poner a todo alrededor del molde, y así primeramente que no os voy a tirar nada ni dejar restos por ahí en el frigorífico, y también lo que es el borde de la quiche pues nos quedará con un poquito más de masa, que también queda bien en nuestro molde. Aquí alrededor ponemos un poquito de agua para que se pegue bien y la vamos a ir poniendo a todo alrededor de nuestra quiche, nuestra molde. La vamos a ir pegando ahí. Aquí ahora mismo no va a quedar muy bonito, pero cuando esté todo cocido y con todo el relleno, ni se ve. Aquí tenemos nuestra base de la quiche de puerro con todos los restos de la masa que nos había sobrado. De esta manera pues no la tenemos por el frigorífico, así que ahora la vamos a pinchar y la vamos a congelar mientras que preparamos todo el relleno. Pues la llevamos al congelador un ratito y luego la vamos a precocinar. Por aquí vamos a ir preparando el puerro. Normalmente el puerro yo le doy unos cortes aquí, así, para ver si tiene algo de arenilla o si está limpio. Este en particular está totalmente limpio, pero si vosotros compráis y tiene mucha tierra, lo cortáis así y de esta manera paso bajo el grifo y se queda súper limpio. Ahora lo vamos a partir esto así en rodajitas. Ya lo tenemos. Ahora lo vamos a ir pasando al bol. Y esto que están así lo soltamos. Los anillos es mejor soltarlos.
Ya tenemos nuestros puerros preparados, lo ponemos todo junto en el bol y ahora vamos a ir a la sartén a sofreír todo el puerro. La sartén ya está caliente, así que ponemos la mantequilla, 40 gramos de mantequilla. La vamos a fundir y también le vamos a poner un chorrín de aceite, como una cucharada. Y ahí lo vamos a dejar que se funda. Tenemos la mantequilla, así que vamos a ir pasando el puerro a la sartén. Como os he dicho, aquí tengo medio kilo de puerro. Le vamos a dejar que se vaya fundiendo, rehogando tranquilamente. Así nos hará una buena tarta, porque el puerro está divino. Ahora le ponemos sal. Esto también va a ayudar a que sude el puerro. Lleva ya 5 minutos y ha reducido bastante. Lo tenemos que dejar entre 15 o 20 minutos, según veamos. Ya han pasado 15 minutos, ya está bastante doradito y también está bastante suave. Así que ahora pues le vamos a añadir 150 gramos de bacon y lo vamos a dejar unos 5 minuticos más. Aquí tenemos nuestra masa brisa, que ya le hemos puesto el papel por encima. La hemos sacado del congelador, se ha quedado una media hora y así que ahora le vamos a poner las legumbres y lo vamos a llevar al horno a precocinar durante 10 minutos primero y luego 5 minutos más. Ya tenemos nuestro puerro hecho con el bacon. En total se ha quedado 20 minutos. Ahora esperamos a que salga la masa del horno y ya hacemos el relleno. Mientras que se precocina la masa, vamos a ir rallando el queso. Este es queso gruyère y vamos a rallar. Aquí hay 125 gramos en total que voy a rallar de queso gruyère. Ya tenemos rallado los 125 gramos de gruyère. Ya han pasado los 10 primeros minutos, así que ahora le sacamos todas las legumbres y lo llevamos otra vez al horno 5 minutos. Ahora, mientras que se termina de precocinar la masa, vamos a preparar nuestros huevos, la leche, la nata y para terminar el relleno. Así que aquí le ponemos sal. No nos podemos pasar de sal, ya que los quesos tienen sal, el bacon y todo, así que cuidado con la sal. Le ponemos también pimienta negra molida y vamos a batir. También le vamos a poner nuez moscada. Ponemos ahí un poquito de nuez moscada. Seguimos batiendo. Ahora ya le vamos a incorporar, aquí tenemos 200 miligramos de leche entera y 200 gramos de nata líquida. Esto también lo mezclamos. Y aquí le vamos a incorporar el queso rallado. El gruyère lo incorporamos a nuestra preparación. Aquí tenemos nuestra mezcla de los huevos, la leche, la nata y también los aromáticos como la pimienta y la nuez moscada. Ahora ya vamos a empezar a hacer el relleno de nuestra quiche. Aquí tenemos nuestra base de la masa brisa ya prehorneada. Vamos a ponerle todo el puerro
que hemos preparado lo ponemos por toda la base. Ahora ya le vamos a añadir lo que es la leche y el queso. Ya vamos a partir el queso de cabra y lo ponemos por encima. Y lo vamos a llevar al horno durante mínimo 30 minutos. Partimos el rulo de queso de cabra. Lo hacemos así en rodajitas. Ya tenemos nuestro rulo de cabra partido, así que le vamos a poner por encima, lo vamos a repartir. Ahora lo llevamos al horno durante 25 o 30 minutos. Y así nos ha quedado nuestra quiche de puerro con queso de cabra. Mira qué bonita está, qué espectáculo. Si te ha gustado esta receta, no dudes en suscribirte, de darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo.